Ahí vemos la pantalla de tu computador. ¿Sí? Sí, ahí ¿Aquí? vemos la presentación. Quería que la colocaras grande. Ahí está, perfecto. Ahí ya Ah, sí. está. Entonces, ve, pero yo no me veo. ¿Me ven? Tranqui. Ahí, ya estás. Sí. Listo. Perfecto. Si quieres, puedes empezar. Bueno, entonces, pues vamos a hablar el día de hoy de la atrofia muscular espinal. Espero que estén muy bien. Muy buenos días. Me parece importante tocar el tema porque realmente estamos en el mes de la conciencia mundial de la atrofia muscular espinal, que es una patología pues realmente que debemos tener digamos que en cuenta. Claramente es una enfermedad rara y hace parte de un grupo de enfermedades neurogenéticas, y estas enfermedades neurogenéticas pues tienen un comportamiento neurodegenerativo que es progresivo en los pacientes y claramente tiene una alta morbimortalidad. La incidencia de la atrofia muscular espinal es de 1 en 10.000, vamos a encontrar en la literatura 1 en 6.000, 1 en 10.000, 1 en 11.000, pero pues realmente la incidencia en la mayoría de los artículos la mencionan en 1 en 10.000. Realmente es una de las causas genéticas con más muertes infantiles, por eso es muy importante tenerla en el foco, en el radar. Y lo que vamos a encontrar en esta atrofia muscular espinal es que tiene un comportamiento de herencia autosómica recesivo, que vamos a hablar más adelante, y que va a estar presentada o generada por la mutación en el gen SMN1, que va a estar dado por de lesiones homocigotas o por heterocigotos compuestos, que también más adelante vamos a topar un poco más el tema para el diagnóstico genético. O la clínica o lo que observamos en la atrofia muscular espinal es que va a haber una alteración, va a haber un daño de esa motoneurona inferior que se encuentra en la médula espinal y específicamente en las astas anteriores. También vamos a encontrar estas motoneuronas inferiores en el tronco, en los núcleos del tronco encefálico. Resulta que cuando las terminales axonales pierden el contacto directo con la unión neuromuscular, pues no se va a generar el impulso nervioso. Cuando no hay impulso nervioso, pues claramente no hay contracción, por lo tanto no hay movimiento de la fibra muscular, y lo vamos a ver evidenciado, o nos los va a referir, ya sea el padre o sea el menor, que hay una debilidad muscular, puede presentar dolor, y lo vamos a ver clínicamente como un signo de una atrofia muscular, que pues, la podemos evaluar pues, por la pérdida de esa masa muscular y la vemos como una atrofia. Realmente esta clínica en los pacientes la vamos a encontrar de forma simétrica, y va a ser realmente pues muy progresiva. ¿Listo? Los primeros que hablaron de la atrofia muscular espinal realmente fue en el siglo XIX, Werdin y Hoffman. Werdin es un neurólogo. Casi todos los que describieron la patología pues, son del área de la neurología, y Werdin era un neurólogo austriaco y trabajaba en la Universidad de Viena, y él realizó 2 autopsias a pacientes en edad pues, infantil, y ellos describieron que realmente encontraban una alteración a nivel de la fibra muscular, una atrofia, pero también encontraban atrofia a nivel del asta anterior. Nuevamente en el siglo XX, también estos neurólogos, qué pena porque realmente no sé pronunciar el apellido de estos 2 médicos, ellos también hacen la descripción a nivel de las necropsias, encontrando un patrón con menos compromiso, pero realmente había atrofia de la fibra muscular y también una atrofia del sistema neurológico, específicamente las astas anteriores, entendiendo que había un fenotipo un poco mucho más leve, descrito inicialmente por Werdin y Hoffman. A medida que pasan los años, en el 67 hacen una descripción fenotípica, Dubowitz, de las atrofias musculares y espinales, y encuentra o describen 3 grupos iniciales. Entre 1991 y 2007 se hace realmente un consenso clínico con diferentes neurólogos y especialistas en donde se hace como una guía de atención clínica. Claro, en ese momento, digamos que el enfoque inicial pues era a las complicaciones y era sobre todo a, a tratar de aumentar esa expectativa pues, de vida en estos pacientes, que sigue siendo el foco pues, actual. Y es claro que cuando hablamos en la clínica o cuando miramos en la literatura, encontramos que la clasificación fenotípica se basa realmente en 2 criterios importantes. Uno, pues claramente es la edad de inicio en los pacientes, y la otra es la función motora máxima alcanzada.
está entendida como el hito motor que yo puedo evaluar en la consulta, y el hito que evaluamos pues, realmente está enfocado a la motricidad gruesa. Es claro que lo que esperamos nosotros en un paciente y lo que evaluamos motoramente es que el paciente a los 3 meses tenga un sostén cefálico. Bueno, desde que nace encontramos que esperamos que sea un niño tónico, que tenga una succión positiva y fuerte, con una adecuada alimentación. A los 3 meses del sostén cefálico, al 6º mes esperamos que ese nene se siente o que tenga una sedestación sin apoyo o con apoyo de sus extremidades superiores. A los 12 meses empezamos que este paciente, o esperamos que este paciente camine, haga una bipedestación, ya sea con soporte y una marcha, pues con ayuda, pero que con el tiempo pues ya haga su caminata solo, y a los 18 meses en teoría el paciente debería tener una caminata mucho más rápida y en ocasiones hasta correr. Y lo que observamos es que clínicamente nos van a describir diferentes fenotipos y nos lo pueden clasificar en 4 tipos o en 5 tipos. Lo importante es tener claro que los tipos se van a diferenciar por la edad de presentación y el hito motor alcanzado. Tenemos la tipo 1A, que también la podemos encontrar en la literatura como la tipo 0, y es aquella que se presenta de forma prenatal o congénita. Realmente estos niños nunca alcanzan función motora, estos chicos no tienen movimientos a nivel o durante su gestación, lo que genera que hayan contracturas, y las contracturas pues llevan efectivamente una artrogriposis, que sería la poca movilización de una articulación. Y podemos encontrar cardiopatías en estos chicos, pero estas cardiopatías no son por la alteración de la fibra pues miocárdica, sino porque realmente vamos a tener alteraciones congénitas, ya sea de tabique o porque tenemos alteraciones en la conducción. Estos chicos pues tienen una esperanza de vida muy corta, realmente es de horas o semanas. En la tipo 1B son pacientes que tienen menos de 3 meses. Son chicos, tanto la 1B como la 1C, son chicos que son muy hipotónicos al examen físico. Eso es súper importante. Los de tipo 1B vamos a encontrar que alcanzan un control cefálico, pero realmente es muy parcial, dura menos de 10 a 15 segundos. Lo más importante en este grupo de pacientes son los problemas respiratorios. Estamos diciendo que hay una debilidad muscular, por lo tanto los músculos intercostales tienen una debilidad, y estos son los músculos que nos ayudan a los procesos de inspiración y expiración. Resulta que al ser tan débiles también nos favorecen a que tengamos unas alteraciones o que tome el tórax una formación de tipo campana, o también podemos encontrar en ellos un tórax que puede ser pectum excavatum, y esto de entrada va a ser un problema restrictivo para la función pulmonar. El diafragma es un músculo que está conservado en ellos, pero claramente para compensar esa restricción, lo que ellos tienen que aumentar es, vamos a encontrar frecuencias respiratorias un poco más elevadas, y vamos a encontrar respiraciones muy superficiales. Por eso el examen físico debemos evaluar la respiración paradójica o respiración abdominal. Como también tenemos la debilidad, como hablábamos de los músculos intercostales, pues claramente el manejo de la secreción es difícil porque no hay un esfuerzo expiratorio completo. Entonces vamos a encontrar que estos pacientes, la mayor morbilidad son las infecciones respiratorias por la no secreción, por la no evacuación adecuada de las secreciones respiratorias. A nivel de la deglución, vamos a tener un compromiso vulvar, entonces vamos a tener una debilidad de todo el macizo facial, no va a haber una buena succión, va a haber fatiga durante la succión es muy débil, se cansan, y el riesgo de estos pacientes es la aspiración o la broncoaspiración. A veces son microaspiraciones, entonces no nos damos cuenta si no es el chico que tiene infecciones a repetición a nivel pulmonar, pero no alcanzamos a identificar este trastorno. Y lo otro es, que es muy característico en ellos, esa tos débil o llanto débil, o a veces no tienen llanto o no, y la tos pues sí, claramente es débil. Vamos a encontrar en estos chicos fasciculaciones linguales, y la expectativa de vida de ellos sí es pues es corta, realmente fallecen la gran mayoría antes de los 2 años sin alguna intervención invasiva, y muchos antes del año tienen algún tipo de intervención invasiva a nivel pulmonar. Tenemos la tipo 1C, que son pacientes que son mayores a 3 meses. Estos chicos también tienen hipotonía,
ellos sí alcanzan un sostén cefálico, cursan con los mismos problemas respiratorios y de deglución, por lo que hablamos en un momento. Y la diferencia es que ellos sí pueden llegar a mantener la función motora que se alcanzó, que efectivamente fue el sostén cefálico. Es muy importante cuando evaluamos un niño retirarle la ropa, evaluarlo en una posición horizontal en una superficie rígida, ya que la posición es muy característica. Entonces vamos a encontrar que son la posición del libro abierto o bancas o patas de rana, y también los bracitos están apoyados en la superficie horizontal y el antebrazo casi siempre está en pronación. Entonces siempre es muy importante hacer la evaluación en todo niño hipotónico con algún trastorno de deglución o succión débil, pues tener en cuenta este tipo de patologías. Y pues las fasciculaciones linguales hay que evaluarlas también. Tenemos la tipo 2, en la tipo 2 también tenemos dos escenarios. El tipo 2A son pacientes mayores de 6 meses. Estos chicos pues logran el sostén cefálico, logran la sedestación, pero la bipedestación no es adecuada o no la logran realmente. En ellos es muy importante evaluar siempre la postura porque la debilidad muscular hace que generen alteraciones a nivel de la columna, ya sea por escoliosis o por cifoescoliosis. Y estas alteraciones también nos van a generar un problema restrictivo a nivel pulmonar. En la tipo 2B son pacientes mayores de 12 meses. Ellos alcanzan sostén cefálico, alcanzan la bipedestación, la sedestación y la bipedestación con soporte. También tienen las mismas complicaciones que las tipo A, que son sobre todo la parte de la columna, la escoliosis y la cifoescoliosis. Podemos encontrar a veces un temblor fino distal en miembros superiores. Obviamente vamos a encontrar la debilidad generalizada proximal en miembros inferiores. Y tiene una expectativa de vida mayor a 2 años, pero también está relacionada mucho con la prevención y el manejo multidisciplinario que tengan estos pacientes y el apoyo social que tiene el paciente. Tenemos la tipo 3A, son pacientes que van de 18 meses a 36 meses. Ellos logran la gran mayoría de sus hitos motores y logran una marcha. En algunos pacientes pueden alcanzarla sin apoyo, pero la gran mayoría tiene algún tipo de apoyo externo. Tienen escoliosis, pues es la deformidad de la columna de la que hablamos por la debilidad de los músculos. Pueden tener trastornos de deglución en mucho menor compromiso que la tipo 1 y la tipo 2. Y ellos, la característica principal es que pierden la deambulación temprana. Ese hito motor alcanzado se pierde. Y en la tipo 3B vamos a encontrar que son pacientes mayores de 3 años. Tenemos una marcha sin apoyo. También les hablaba la escoliosis, el trastorno de deglución en menor compromiso. Y ellos pierden esa deambulación, pero de una forma mucho más tardía. Aquellos pacientes que alcanzaron la deambulación, que son los niños de 3 años, muchas veces sin apoyo, vamos a encontrar que el paciente no lo va a referir como tal vez, o la familia, como un paciente torpe tal vez, con caídas frecuentes, que a veces va a tener dificultad para levantarse, que el subir la escalera le genera fatiga o no la puede subir. Va a tener una marcha basculante y puede, al examen físico, pues vamos a encontrar la reflexión en miembros inferiores. Entonces siempre es muy importante, de pronto en los chicos, evaluar y preguntar la marcha, evaluarlo en la consulta, de pronto sentarlo, pararlo, subir las escalerillas para subir a la camilla, en donde podemos evaluar si necesita algún tipo de soporte adicional o pone el uso de musculatura accesoria para poder cumplir ese hito. Tenemos la tipo 4, se presenta realmente de forma tardía, en la segunda o tercera década de la vida. Realmente se utiliza una marcha sin apoyo, el paciente tiene una adecuada deambulación. En algunas ocasiones hay debilidad muscular, entonces él se define como torpe, como decíamos anteriormente, pero porque se tropieza fácilmente, o sube las escaleras y llega hasta cierto piso y siente fatiga. El paciente puede referir temblores o calambres y espasmos musculares, pero pues digamos que son síntomas que se pueden presentar en cualquier otra patología. Y en algunos artículos describen la tipo 5, pero generalmente no está descrita porque no se detecta, son los asintomáticos realmente. Y si los llegáramos a detectar sería porque de pronto durante su historia personal, cuando asiste a la consulta médica, refiere algún tipo de calambre o alteración neurológica a nivel de extremidades inferiores,
y se le solicitó una electromiografía y encontramos pues un patrón característico pues a nivel de la clínica. Cuando hablamos de toda esta patología, pues es claro que hay un gen que está involucrado en toda esta patología en la mayoría de las veces que se presenta. Y hablamos del gen SN1. Esto es un gen que se identificó en 1995. Este gen tiene una localización en el cromosoma 5 en el brazo largo, en la región 13.2. Su ubicación es más cercana a la parte telomérica. Tiene 9 exones y está compuesto por 27.929 pares de bases. Y este gen codifica para una proteína que se llama SMN, que se llama supervivencia de las neuronas motoras. Tiene 294 aminoácidos y tiene un peso de 38 kilodaltons. Resulta que hace más o menos unos 5.000 años esta región es altamente inestable y se presentó una inversión duplicación de más o menos unas 500 kilobases, duplicándose pues el gen SMN1 y lo llamamos el gen SMN2 porque difiere de 5 nucleótidos. Este gen SMN2 es muy importante porque sí se ha definido como realmente un potencial modificador del fenotipo de los pacientes y ya vamos a hablar un poco del por qué. Resulta que este gen tiene una posición, una localización más cerca al centrómero. Dentro de los cambios que presenta las diferencias es que hace un cambio, hace una transición de una citosina con una timina y resulta que este cambio genera un sitio alternativo de splice. Cuando tenemos una proteína SMN1, es una proteína que se transcribe, se traduce y el 100% es funcional. Pero cuando se transcribe, se traduce el gen SMN2, va a producir una proteína que al reconocer este sitio de splice alternativo, me elimina el exón 7 y eso me produce una proteína que no es estable y que se degrada fácilmente a nivel de citoplasma. Esta proteína, el 90% de los transcritos se degrada porque no es funcional, pero tengo un 10% que se alcanza a escapar de ese splicing alternativo y me genera una proteína funcional. En la imagen podemos ver un Western blot sencillamente con los pesos moleculares en donde observamos la proteína SMN con un peso de 38 kilodaltons y llevamos una isoforma que es la delta, en donde no encontramos el exón número 7, por lo menos tiene menor peso. Cuando hablamos de que este gen es un potencial modificador del fenotipo, es que cuando hablamos de pacientes que no están afectados, pues generalmente tenemos una copia, 2 copias de SMN1 y 2 copias de SMN2. O sea, tenemos proteína funcional y circulante y disponible. Este caso no se presenta porque realmente es letal, tenga una ausencia de los 2 genes, pues no hay proteína, realmente no se presenta el caso. Tenemos la tipo 1, en donde no tenemos el gen SMN1 presente, no tenemos proteína funcional, pero el gen SMN2, acordémonos que tiene un 10% de una producción de proteína funcional. Entonces esa actividad residual me sirve para cumplir algunas de las funciones motoras que necesito, pero no las suficientes, y es cuando encontramos el fenotipo. Cuando tenemos un tipo 2, sospechamos que este paciente claramente tiene un mayor número de copias del gen SMN2. Acordémonos que entre más copias del gen SMN2, pues habrá más actividad residual, por lo tanto el fenotipo será menor porque tengo quien me cumple la función. O sea que en este caso yo podría decir que si más o menos el 10% de una proteína es función de la traducción de este gen, la proteína, el 10% va a ser funcional. Quiere decir que el 30%, tengo 30% de proteína funcionante, de la proteína SMN. En el tipo 3 se han descrito que hay más de 3 número de copias, por eso el fenotipo es más leve, y pues claramente aquellos pacientes que son portadores pero que no están afectados tienen mayor número de copias de este gen. Esta es una imagen que les quería traer, es la proteína SMN, son los dominios de la proteína, son los dominios funcionales, pero lo que quiero mostrarles es que el exón 7
realmente es muy importante porque pues codifica una proteína que le da un dominio, perdón, que le da estabilidad y también le da la ubicación a nivel citoplasmática y nuclear. Esta proteína CMNN se encuentra a nivel de citoplasma y de núcleo. Quiero mostrarles esta gráfica, es muy bonita, porque se utilizó un cultivo de células ELA, en donde con DAPI se tiñe el núcleo y utilizamos un anticuerpo monoclonal para marcar y localizar la proteína SMN. Y lo que encontramos es que la mayor disponibilidad de la proteína es a nivel citoplasmático. Y a nivel nuclear también encuentro la proteína pues, disponible. Esta es una proteína supremamente importante, está presente en la regulación transcripcional, en la regeneración telomérica, también en el tráfico celular. Una de las regulaciones transcripcional que hace importante es porque SMN siempre va a trabajar en multicomplejos, o sea, se va a unir con otras proteínas para alcanzar algunas funciones. Una de las funciones más importantes es la biogénesis de proteínas, de ribonucleoproteínas pequeñas, y estas son muy importantes porque están asociadas al empalme del pre-RNA mensajero. Entonces, por eso decimos que está relacionada con la regulación transcripcional. Y otra de las funciones que se ha descrito, que digamos que de cierta forma implica la fisiopatología de nuestra patología pues evaluada, AME, entonces lo que vamos a encontrar es que está asociado a un transporte celular activo. Resulta que en la región axonal terminal, este complejo SMN se une con otras pequeñas proteínas para hacer transporte de RNA mensajero de beta-actina. En un paciente sin la alteración vamos a encontrar que va a haber una acumulación y biodisponibilidad de este RNA mensajero de beta-actina, tanto en el extremo distal del axón como en la unión neuromuscular. Pero cuando no tengo el complejo SMN, lo que voy a ver es que voy a tener proteínas libres y estas proteínas no cumplen con el transporte necesario, por lo tanto no hay una disponibilidad del RNA mensajero de beta-actina. Además, acordemos que hay una denervación, realmente no hay una interacción de la región terminal del axón con la placa neuromuscular porque tampoco se genera una contracción muscular. Esta es una patología, es una herencia autosómica recesiva. Vamos a tener un padre portador, una madre portadora, y lo que vamos a observar es que el 25% de sus hijos va a estar afectado, el otro 25% es un paciente completamente sano y el 50% de los pacientes enfermos van a ser portadores. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos un diagnóstico de un menor, porque si tenemos hermanos menores debemos evaluarlos, igual también hermanos mayores debemos evaluarlos, o también si desean tener alguna gestación posterior. Hay una cosa muy importante en la atrofia muscular espinal y es el diagnóstico. El diagnóstico lo podemos hacer por MLPA. Realmente lo que queremos evaluar, el 95% de las veces encontramos de lesiones homocigotas. Entonces, el MLPA nos permite evaluar grandes lesiones y duplicaciones. Es un método con una alta sensibilidad y una buena especificidad. También algunos autores describen la secuenciación del gen SM1, acordémonos que pueden haber heterocigotos compuestos, en donde un alelo está lesionado y el otro de una mutación puntual, igual expresan igual el fenotipo. Entonces, generalmente en consulta muchas veces uno lo que hace es solicitar MLPA y secuenciación del gen SM1. Claro, cuando tenemos, digamos que el espectro clínico nos lleva a pensar realmente en una atrofia muscular espinal, podemos hacer este seguimiento. A veces cuando se sobreponen fenotipos de enfermedades neurodegenerativas, también hay la opción de solicitar paneles, en donde se incluyen estos genes y se incluyen otros genes que también pueden ser modificadores o que están asociados a otras patologías con fenotipos similares. En el enfoque, pues realmente para poder tener un enfoque, pues hay que considerar el diagnóstico. Muchas veces la primera persona que se da cuenta de la patología, pues claramente son los padres. Y los padres a veces cuando son primerizos no se dan cuenta porque consideran que su hijo está bien, pero se va a demorar un poco en alcanzar algún hito y resulta que lo que estamos viendo es una debilidad muscular.
pero ellos son los primeros consultantes, claramente. O también cuando se lleva a control de pediatría y el pediatra observa que hay una hipotonía hay un cuadro clínico que le parece que debe seguir estudiándose. Pero es cierto que el diagnóstico se hace de forma tardía y estamos basados más como en la prevención y en las complicaciones que puede tener esta patología. Entonces, claramente si a nosotros nos llega en la consulta un niño hipotónico que tenemos un retardo en las pautas madurativas motoras dados por los sitios motores de la motricidad gruesa. Si vemos que hay una debilidad muscular, pero que estos niños tienen un buen desarrollo cognitivo, debemos pensar en una atrofia muscular espinal. Ellos no tienen compromiso neurológico, son supremamente inteligentes. No solamente hay que tener en cuenta el diagnóstico genético y si hay o no terapia, sino que el enfoque es más multidisciplinario. Realmente estos pacientes deben ser manejados por grupos de especialistas y pues del personal de salud claramente. Vamos a tener un manejo, un escenario con el servicio de ortopedia, vamos a evaluar la parte muscular. Ya vimos que la postura hace parte de una de las complicaciones en la AME tipo 2, tipo 3, en donde vamos a presentar escoliosis o escoliosis torácica, que va a estar relacionada también con procesos restrictivos a nivel de la caja de los procesos respiratorios. Vamos a tener también luxaciones y subluxaciones de cadera y también va a impedir una buena marcha y evaluar las contracturas. La escoliosis es súper importante. En algunos artículos plantean que si la escoliosis es menor de 20 grados, claro, eso lo maneja mejor el ortopedista, se hace seguimiento cada 6 meses para mirar cuántos grados aumenta. De 20 a 45 ya el paciente necesita un equipo ortésico y a veces cuando la escoliosis es mayor de 50 grados realmente se tiene en cuenta el abordaje quirúrgico. Es claro que estos pacientes tienen que tener una rehabilitación motora de 2 a 3 veces por semana y el manejo tiene que ser multidisciplinario, que es algo que a veces en nuestro sistema es un poco más complejo. Otra parte importante es la parte de neumología, realmente es la principal mortalidad de los pacientes. La idea es basarse en la prevención y en el manejo de las complicaciones. Hay que evaluar el uso de ventilación no invasiva en los menores, ya sea diurno o nocturno, y el abordaje kinésico tanto respiratorio como motor en ellos. Hay que hacer seguimiento con radiografía de tórax, hay que hacer pruebas de función pulmonar, hay que hacer estudios de sueño porque pueden tener trastornos del sueño respiratorio, entonces son chicos que pueden perfectamente morir en la noche y sin darnos cuenta de pronto porque no se evaluó y efectivamente los gases arteriales para mirar cómo está ese intercambio. En la parte nutricional y gastrointestinal hay que evaluar los trastornos de deglución. Ya sabemos que en la tipo 1, en la tipo 2 y en la tipo 3 se presentan, pero es mucho más grave en la tipo 1 y tipo 2. Entonces hay que evaluar si el paciente necesita sonda nasogástrica, hay que evaluar la alimentación, no podemos tener niños con fallos en el medio, ni tampoco niños que nos pasemos al otro lado, que sean niños obesos. Hay que utilizar suplementos vitamínicos, hay que tener un muy buen apoyo hídrico y hay que evitar los ayunos, también depende pues la edad de los pacientes. Claramente en pacientes tipo 1, la idea es evitar los ayunos mayores a 4 horas y tipo 2 y tipo 3, evitar ayunos mayores de 6 a 8 horas, de 6 a 8 horas, pero pues claramente la parte nutricional, pues la nutricionista nos colabora mucho con ese enfoque. En la parte de cardiología, como hablamos al principio, no hay un compromiso muscular cardíaco. Realmente vamos a encontrar defectos del ritmo y va a haber una alteración realmente autonómica. Tenemos que evaluar los defectos del tabique. Hay que hacer una evaluación basal siempre en todos los pacientes para mirar realmente cómo estamos y cómo empezamos. Y en los pacientes tipo 2 y tipo 3, sí, a los 5 años toca hacer otra nueva evaluación para evaluar los cambios con ecocardiograma, con electrocardiograma. Algunos pacientes son manejados con salbutamol por neumología. Entonces hay que estar pendientes de que no tengamos alteraciones en el ritmo. Entonces sí es bueno hacerle seguimiento con Holter una vez al año para mirar si todavía tiene la indicación o si hay que hacer el retiro. Hay que valorar la capacidad ventilatoria restrictiva en estos pacientes, porque estos pacientes pueden hacer hipertensión pulmonar, entonces toca estar realmente vigilando. Cuando llegamos al tratamiento, pues uno se emociona porque hay varios manejos.
pero realmente tienen un alto impacto a nivel familiar, porque se necesita un muy buen apoyo familiar, a nivel social, porque se necesita un gran grupo de profesionales, deben haber unas indicaciones para las infusiones, deben haber centros especializados para el manejo de estas patologías. En el sistema pues no contamos con ellos, aunque hay profesionales muy buenos, pero no contamos con este tipo de instituciones, y también es un muy alto costo para la sociedad. Entonces esta es una frase de la OMS en 1985 que hablaba del uso adecuado de los medicamentos, y lo entendía como aquel en el que los pacientes recibían la medicación adecuada para sus necesidades, a las dosis recomendadas, por el periodo de tiempo requerido y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Y puede ser un poco paradójico porque las enfermedades de origen genético pues son enfermedades de alto costo, son progresivas y tienen una alta mortalidad. Entonces eso lo hace un poco pues más complejo. Y en el tratamiento, pues no solamente contamos con las expectativas del paciente, sino también con las expectativas de la familia, del equipo médico que lo trata y del sistema de salud, específicamente del APS que lo tiene asegurado. Entonces hay que tener en cuenta a los padres, hay que tener en cuenta la opinión del médico tratante, entendido como el médico tratante, no aquel el que solo va a formular el medicamento, porque no se debe formular solamente un profesional, debe ser una evaluación conjunta con un grupo de profesionales que conozcan la patología, que conozcan la historia natural de cada paciente, la historia sociocultural del paciente, para poder determinar si se beneficia o no de un tratamiento. Hay que evaluar las fundaciones de apoyo, son de gran ayuda para los pacientes y para los médicos tratantes, y obviamente un apoyo en el sistema de salud, justificando el por qué lo voy a hacer o por qué el paciente lo debe usar. Hay que tener en cuenta que el formular medicamentos, independiente cual sea, no es para todos los pacientes. La evolución de los pacientes no es lineal. La función motora de estos pacientes es muy variable, sobre todo cuando son muy pequeños, y los criterios de respuesta difieren, pero es muy interesante tenerlos en cuenta porque son aquellos que nos van a permitir inicio de terapia, no inicio de terapia, o suspendo la terapia o mantengo la terapia. Entonces, uno de los primeros medicamentos pues, autorizados fue el nusinersen. Realmente el nusinersen es un oligonucleótido antisentido. El inicio de este medicamento inicia en el 2004, identificando claramente la secuencia del silenciador del empalme electrónico, que es donde va a hacer ese splicing alternativo, y por eso es que se elimina el exón 7 en la proteína SMN2. Fue autorizado por la FDA en el 2016. También en el 2017 lo autorizó EMA, y el INVIMA también lo autorizó en el 2019. Realmente el enfoque o el objetivo del nusinersen es aumentar la proteína funcional SMN, y la idea es que con este oligonucleótido entonces bloquea ese splicing alternativo, facilitando que se incluya el exón 7 y pueda transcribirse, o que en la traducción se produzca una proteína funcional. El uso de este medicamento es intratecal porque este oligonucleótido antisentido pues no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces tiene que colocarse directamente en el sistema nervioso. En algunos artículos también dicen que a veces lo colocan de forma transfrontanelar o por medio de la punción lumbar. Realmente hay varios estudios donde se evalúan diferentes pacientes, pero el primer estudio es en PA, se hizo en pacientes con AME tipo 1, tenían menos de 7 meses, y lo que observaron realmente es que el 41% de los pacientes tratados con nusinersen pues eran respondedores a los hitos motores, pero cuando uno va y mira los hitos motores, pues es un sostén cefálico, y en algunos la sedestación. Claro, los siguientes estudios pues evalúan un poco más los pacientes. Sin embargo, realmente cuando uno los evalúa, no encuentra una ganancia muy importante a nivel de los hitos. Este medicamento, este oligonucleótido, también se evaluó en pacientes con AME tipo 1 y tipo 3, tipo 2 y tipo 3, perdón, en donde se encuentra que los pacientes ganan hitos motores o mantienen el hito motor ganado.
o adquirido. Nusinersen, pues eso es una secuencia en el sentido 3', 5', es un sentido opuesto, y lo que sencillamente va es unirse para poder enmascarar o silenciar ese splicing alternativo, y nos facilita tener elección 7 y pues se pierde elección 8. Pero como evaluamos en la imagen cuando les mostré los subdominios de las proteínas, miramos que elección 7 pues sí nos codifica para un dominio muy importante que es de localización y que es de estabilidad de la proteína. El tratamiento siempre se evalúa con escalas motoras. Las escalas motoras es muy importante que sí las haga un profesional que la sepa aplicar, que maneje los tiempos, que maneje tiempos de descanso con los pacientes, que tenga claro qué hito debe evaluar, porque hay diferentes tipos de escalas, son las 3 que les presento acá. También estas escalas van de acuerdo a si el paciente tiene habilidades motoras o no y la edad del paciente. Entonces son muy útiles porque estas escalas son las que nos van a permitir en algún momento definir si debo continuar con la terapia, la mantengo o la suspendo. El INVIMA o el Ministerio de Salud tiene unas guías, las realizaron pues los profesionales, los expertos en el tema, estuvieron neurólogos, genetistas, fisioterapeutas, terapeutas, en donde todos apoyaron y llegaron a un consenso y se respondían las preguntas más frecuentes que todos nos hacemos tal vez en la consulta, y es realmente en quién yo inicio un manejo o un tratamiento con nusinersen. Pues es claro que para iniciarlo yo tengo que tener un diagnóstico molecular, tengo que tener una lesión homocigota del gen SMN1 o una mutación heterocigota compuesta. Es muy importante el diagnóstico temprano, porque la idea es que el paciente llegue presintomático o que presente algún signo leve antes de los 6 meses y lo podamos capturar. La AME tipo 1, pues ya sabemos que estos pacientes tienen una incapacidad para sentarse de forma independiente. La idea es que tengan entre 2 a 12 años. Si el paciente ya tiene habilidad de sentarse independientemente, como lo hacen las tipo 2, pues la idea es que alcancemos a mantener ese hito, que el paciente logre o alcance otros hitos motores. Si el paciente no tiene historia de caminar independiente, como en la tipo 3A, y obviamente los pacientes tipo 2, son pacientes que también son candidatos, y cuando se hacen las escalas, la escala HFMSE exige un puntaje específico, pero como les digo, es muy importante que la escala de evaluación motora sí la haga un profesional que la maneje, que la conozca y que conozca la patología. Cuando realmente uno no debe utilizar una terapia, uno, pues que el paciente definitivamente, los familiares no deseen la terapia, que haya una enfermedad cerebral, que haya una enfermedad directamente de la médula espinal que interfiera con la función lumbar, o con la circulación del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, cuando hay un implante, un catéter de derivación del líquido cefalorraquídeo, entonces hay que tenerlos en cuenta. El tratamiento o el esquema del tratamiento también está pues ya descrito. Realmente se hace una dosis de carga de 12 miligramos. Tenemos dosis a los 0 días, al día 14, al día 28, al día 63, y se hace un mantenimiento con 12 miligramos cada 4 meses. Como les decía, es intratotal. Esta aplicación a veces puede ser compleja porque acordémonos que en la tipo 2 vamos a encontrar la debilidad ya de los músculos que dan soporte a la columna, y podemos encontrar escoliosis o hiposcoliosis. Entonces eso hace muy complejo a veces la función, y debe ser también alguien que tenga una buena experticia en esa aplicación. Por eso en algunos artículos ustedes van a ver que hay centros específicos de infusión para este tipo de pacientes. El manejo, como les digo, es multidisciplinario. La decisión no la toma solo un médico, la idea es que haya un consenso, que haya un comité en donde se reúnen y se tome la decisión de acuerdo a la clínica del paciente, a los beneficios que va a tener el paciente, al apoyo psicosocial que tiene el paciente, y claramente si hay indicación o no, porque es un medicamento supremamente costoso para el sistema de salud. El esquema de tratamiento con nusinersen no tiene una ventaja grande, y es que no se ajusta por peso, ni por edad, ni por el tipo
de compromiso que yo tenga. ¿En qué momento yo debería pensar en mantener o retirar una terapia? Uno, pues yo creo que todos pensamos en el primero, que es en el peoramiento claramente o la pérdida de un motor, y eso se verá reflejado en la disminución de las escalas de puntuación. Es muy importante siempre hacer por lo menos unas 2 medidas, no quedarnos solamente con una, porque hay diferentes procesos infecciosos a nivel respiratorio, gastrointestinal, que podrían alterarnos un poco estas mediciones por la fatiga que puede sentir el paciente al cursar con estos procesos. Entonces sí es por lo menos importante tener 2 medidas consecutivas para poder decir que si hay un empeoramiento en la parte motora de este paciente, cuando el paciente ya necesita una ventilación permanente, cuando el paciente requiere traqueostomía, pues es una indicación de retiro. Cuando el paciente ya pierde la deambulación después de 12 meses del inicio de Nusinersen, realmente no vamos a encontrar no vamos a ganar ninguna función motora. Cuando tengamos una imposibilidad para aplicar o administrar la dosis, dada por una alteración a nivel de la columna que no permite una adecuada función lumbar. Es muy importante siempre que si antes de la quinta dosis, es decir, cuando yo finalizo todo el esquema de carga, no observo una mejoría de la función motora, también debo evaluar, y ahí es donde nuevamente se hacen las 2 mediciones y identifico si el paciente debo continuar o no debo continuar. En los pacientes que no presentan mejoría o empeoramiento de los cuadros, yo creo que a veces es el esquema más difícil. Uno tiene que dar, o las guías, las guías dicen que debe aplicarse 2 dosis más, y si uno no observa una mejoría en la puntuación de la escala, o sea, no es subjetivo, es que yo encuentre que cuando se hace la evaluación de la función motora hay una mejoría en la puntuación de la escala, puede que no la suspenda. Pero si yo no observo mejoría en la puntuación, debo suspender el tratamiento. Así, a veces no sé si les pasa en muchas ocasiones que uno no ve mejoría clínica y la mamá dice que sí ha mejorado, que sí tiene mejor patrón, que sí, y no lo observamos en la clínica. Entonces, por eso es muy importante alinearnos a las guías y que estas escalas de evaluación motora se practiquen de una forma adecuada. Un evento adverso que esté asociado a la administración del medicamento y que independientemente de la función motora que tenga el menor, por la calidad de vida, los cuidadores o los que tienen la patria potestad del menor prefieran no continuar con el tratamiento. Es muy claro que cuando se tienen guías, la idea es cumplirlas, seguir los lineamientos. Es claro que hay cosas subjetivas que a veces no son tan medibles, pero para eso están las guías, para cumplirlas y para saber a quién debo y a quién no. Por eso el manejo de estos pacientes siempre tiene que ser multidisciplinario, porque un solo profesional no puede abarcar toda esa información y toda esa carga. Entonces necesitamos psicología, necesitamos trabajo social, los neurólogos, el neuropediatra, que realmente son el eje central del manejo de estas patologías. El resto de nosotros somos como de apoyo. Tenemos otra terapia, INVIMA que conozcan no lo tiene todavía autorizado, pero sí está autorizado por la FDA y está autorizado por EMA. Es la terapia génica. La terapia génica con Zolgensma es un vector, es un adenovirus, es una administración intravenosa única. Lo que se va a suministrar es una copia funcional del gen SM1, y esto permite al cuerpo que produzca una proteína funcional SMN. En el 2017, la agencia europea le dio, digamos que un nombramiento que se llama PRIME, en donde le da todo el apoyo científico, también apoyo económico para el tratamiento en pacientes pediátricos, pero que tengan diagnóstico con AME tipo 1 específicamente. La aplicación es intravenosa, es solamente una dosis. La idea es que el paciente tenga menos de 2 años, y pues como les mencioné, ya está autorizada. Hay otras moléculas que son moléculas de uso vía oral. Realmente se llama Trisdiplan y Branaplam, pero estas moléculas pequeñas también están en fases de estudio. Trisdiplan tipo 1 y tipo 2 y Bramaplan están en fase 1.
y estos pacientes también están enfocados a mejorar la producción de una proteína funcional SMN. Y bueno, pues eso les quería contar hoy de la atrofia muscular espinal. Espero haya quedado pues claro y que de pronto lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando tengamos chiquis en consulta. Es preferible sospechar y de pronto hacer un gasto en diagnóstico, pero no dejarla pasar y que tengamos un mayor costo por las complicaciones derivadas de esta patología. Y pues muchas gracias. Pero, Olga, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. La exposición súper buena, creo que fue muy completa. Y pues aprovechando que estamos en el mes de concientización de la enfermedad, pues queda perfecto. Muchas gracias por la presentación. Hay que sospechar esta enfermedad siempre porque un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano, sí le puede cambiar la historia natural de la enfermedad si cumple los criterios de tratamiento para no inersen. Y es importante porque ya hay videos, pues yo me acuerdo del Congreso Latinoamericano de Errores Innatos de Metabolismo en Buenos Aires, ¿no? Cómo nos mostraban una hermana que se le inició el tratamiento, se le hizo el diagnóstico prenatal porque el hermano estuvo afectado, saltando, corriendo, o sea, una historia totalmente diferente a lo que veníamos eh, entendiendo esta enfermedad. Entonces, sí, muy importante. Si tienen preguntas, por favor envíelas por el chat para Hay una cosa que les realizarlas. quería, ay, qué pena, Juan, Tranquilo. pena, y era que yo creo que uno de los centros, bueno, de pronto es un concepto personal, puede ser, pero yo lo veo así, y es que, digamos, el Instituto Roosevelt es un instituto que trata a sus pacientes de forma multidisciplinaria. Son profesionales que tienen ya guías instauradas para muchas patologías, sobre todo de estos desórdenes neuromusculares. Ellos toman decisiones en conjuntas, se alinean a las guías. Y tal vez si otras instituciones o si se apoyara el refuerzo de estas instituciones, pues sería mucho más fácil el diagnóstico y el enfoque de los pacientes, pero entiendo que ellos son un centro que está supremamente organizado con este tipo de patologías. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí es un centro de referencia de enfermedad neuromuscular. O sea, el Instituto Roosevelt es totalmente un centro de enfermedad neuromuscular, donde pues tiene una alta experiencia con estos pacientes y lo mismo, lo que dice la doctora, ya tienen guías establecidas, hacen juntas de neuromuscular y de errores innatos de metabolismo. Acá están diciendo que si les puedes facilitar el correo por el medio del chat, o si quieres me lo puedes dictar y yo lo coloco también, si te queda más fácil. Doc, no se te escucha. Porque Ah, listo, sí. Sí, doctor, ya lo coloco. Hay una pregunta que dice que cuál es la opinión respecto al costo-beneficio de la terapia génica. El costo es muy alto, supremamente alto. Pero es claro que la idea de utilizar el medicamento es aumentar la esperanza de vida, pero alcanzando un hito motor adecuado, acordémonos que cognitivamente los pacientes son funcionales. Entonces son pacientes, digamos, las tipo 3 y las tipo 2, que pueden alcanzar perfectamente una cesta, pues cuando ya han perdido la deambulación, pueden alcanzar una deambulación con un dispositivo médico externo. Y pueden ser, digamos que funcionales. Claramente su expectativa de vida es muchísimo menor, el daño ya causado a nivel de tejido ya está, es progresiva, eh, y el costo muchas veces que tiene el medicamento eh, no representa realmente el beneficio esperado para el costo, pero pues estamos hablando de pacientes, estamos hablando de grupos familiares afectados, que tal vez a veces para uno alcanzar las estaciones como algo muy sencillo, pero para alguien que lo está logrando y que trabaja todo el tiempo para eso, esa ganancia es muy importante, sobre todo cuando puedes tener un menor que puede que esté en silla de ruedas, pero que puede socializar, que puede ir al colegio y que de cierta forma puede hacer una vida lo más normal posible. Yo no conozco realmente
pacientes en el momento que se encuentren con nusinersen, seguramente los hay, pero yo no los conozco. Pero para eso están las guías, para que nos rijamos por las guías, independiente estemos o no estemos de acuerdo, pues las debemos cumplir. Y totalmente de acuerdo. También ese tema es importante, el tema de la familia, porque siempre van a tener una expectativa y una esperanza con el medicamento. Es un tema complejo, el tema es bastante difícil y también el tema de las guías también es correcto porque hay que objetivizar todo lo que se tenga en cuenta para poder dar un medicamento o no. Nosotros obviamente quisiéramos, y las familias quisieran que siempre se les dieran los medicamentos, pero hay que tener muy claro las indicaciones de cuándo debe dar el medicamento y cuándo no. Eso sí debe estar muy claro. Ser muy claro con la familia. Debe ser también muy claro con eso en la familia. Em, no sé si hay alguna otra pregunta, creo que por el momento no. Doctora Olga, muchas gracias. Eh, Gracias. fue una excelente charla.